Nueva York se queda sin clase media. Algo extraño está sucediendo en la ciudad de Nueva York. Parece que vivir aquí se ha vuelto tan caro que la clase media se está mudando a otros lugares. Por lo tanto, si las cosas continúan de este modo, puede que muy pronto la ciudad sea cada vez más peligrosa e insegura. Si algo nos ha enseñado Hollywood con sus películas, es que vivir en Nueva York debe ser algo extraordinario. Esta ciudad está repleta de lugares atractivos, desde el Museo de Arte Moderno, que contiene una impresionante colección de pinturas, esculturas y fotografías, pasando por Central Park, uno de los parques más famosos del mundo, hasta Wall Street, donde todos los días se compran y venden acciones de empresas por miles de millones de dólares. Estados Unidos ha sido históricamente conocido como un país de inmigrantes. En el pasado, personas de todo el mundo llegaban a este país en busca del sueño americano, de oportunidades económicas y de una mejor calidad de vida. Esto hizo que el país comenzara a crecer. Según los datos, en el año 1890, casi el 15% de la población de los Estados Unidos eran inmigrantes. De los 63 millones de personas que vivían en el país, casi 10 millones habían nacido en otra nación. Muchos de estos inmigrantes llegaron a través del puerto de Nueva York. La Estatua de la Libertad, que se encuentra en el puerto de la ciudad, se convirtió en un símbolo de bienvenida para los inmigrantes y representaba libertad y oportunidades para todas las personas. Millones de personas que eran pobres llegaban a Nueva York desde todas las partes del mundo para tener una mejor vida. Pero hoy en día es todo lo contrario. La gente de ingresos medios y bajos está abandonando Nueva York. ¿Pero a qué se debe esto? Actualmente, Nueva York es uno de los estados más ricos de los Estados Unidos. Su Producto Interior Bruto, es decir, la cantidad de ingresos que genera por año, alcanza los 2 billones de dólares, solo superado por estados como California y Texas. Para que te hagas una idea, esto es aproximadamente la mitad de todo lo que genera una potencia mundial como Alemania, unos 4,2 billones de dólares por año, y un 75% de todos los ingresos que genera un país desarrollado como Francia, que tiene un Producto Interior Bruto de 2,9 billones de dólares. El estado de Nueva York es uno de los estados más poblados de los Estados Unidos, con más de 20 millones de habitantes. Dentro de este estado se encuentra la ciudad de Nueva York, que es la más rica y que se compone de 5 distritos: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx y Staten Island. En esta ciudad viven aproximadamente unos 8,5 millones de personas. Pero vivir en una ciudad rica como la de Nueva York puede ser un arma de doble filo. Por un lado, puede ofrecer varias ventajas laborales, ya que esta ciudad es uno de los centros económicos y culturales más importantes del mundo. Es decir, en Nueva York se encuentran compañías de muchas industrias, desde finanzas y tecnología hasta medios de comunicación y moda. Aquí se encuentran empresas como Verizon, una de las mayores empresas de telecomunicaciones en los Estados Unidos, o Morgan Stanley, uno de los principales bancos de inversión de Wall Street. En 2023, el ingreso mensual promedio en la ciudad de Nueva York era de $8,751 al año. Pero si le descontamos los impuestos que cobra el gobierno, el salario se reduce a $6,176 al año, es decir, $5,514 mensuales. Pero por otro lado, vivir en una ciudad como esta significa que todo es mucho más caro, desde el costo de los alimentos, el transporte o pagar el alquiler de un apartamento. De hecho, muchos medios suelen hablar de Nueva York rica y Nueva York pobre, y de que la ciudad tiene dos caras. La mitad de los neoyorquinos en edad de trabajar, cerca de 3 millones de personas, no ganan el suficiente dinero para cubrir sus necesidades básicas, y este número ha crecido en un 38% en los últimos 2 años. Vivir en esta ciudad es tan caro que los millonarios están regresando, mientras que las personas que ganan $172 al año se mudan. Según un informe del Instituto de Política Fiscal, una organización dedicada a la investigación, entre el 2020 y 2022, alrededor de 17.500 millonarios se habían mudado a la ciudad de Nueva York, mientras que entre los años 2017 y 2022, casi 200.000 personas que ganaban menos de $172,000 habían emigrado a otras ciudades. Ganar $100,000 todos los años para la mayoría de las personas en el mundo puede ser una meta casi imposible de lograr. Es prácticamente un sueño.
pero en realidad depende de dónde vivas. Ni siquiera este monto es suficiente para vivir bien en la ciudad de Nueva York. Según un análisis realizado por Smart Asset, un proveedor de información financiera centrado en el consumidor, si una persona gana $100,000 por año en la ciudad de Nueva York, después de pagar sus impuestos y de gastar en cosas necesarias como vivienda, alimentos y transporte, le quedarán unos 35,791 anuales disponibles para ahorrar o gastar en otras cosas. Mientras que si uno viviera en Boston, por ejemplo, le sobrarían alrededor de $46,588 todos los años. Memphis fue la ciudad que ocupó el primer lugar de mayor dinero disponible después de pagar impuestos y cubrir gastos, con $84,440. Así que la ciudad de Nueva York es la más cara de los Estados Unidos y Memphis la más barata. Pero, ¿por qué aún ganando unos $100,000 al año en la ciudad de Nueva York, uno es casi pobre? Esto se debe a que en los últimos años, la inflación, es decir, el aumento del precio de las cosas, se ha disparado. Analicemos entonces lo que ha sucedido con el valor de los bienes y servicios en los últimos 3 años. Para esto debemos saber que existen 2 formas de medir el aumento de los precios. La primera es con la inflación, que tiene en cuenta el valor de todos los bienes y servicios necesarios, como los alimentos, la ropa, la vivienda, la electricidad o el transporte. Esto se conoce como inflación general. Y la segunda forma es con la inflación subyacente, que mide los cambios de precios, pero sin considerar el valor de la energía y de los alimentos. Por ejemplo, trigo, maíz o carne, ya que estos suelen tener un precio internacional y pueden ser muy cambiantes. En este gráfico vemos cómo la curva de color violeta, que indica la inflación general, se elevó a partir de 2021, llegando casi al 7% en el 2022, mientras que la inflación subyacente, sin tener en cuenta alimentos y energía, empezó a incrementarse también en 2021, hasta casi el 6%, y a finales de 2023 sigue por encima del 3%, más que antes de la pandemia. Ahora bien, ¿qué es lo que ha venido pasando con los salarios? Se habrán incrementado por encima de la inflación para que el ingreso de las personas no pierda poder adquisitivo, es decir, para que cada vez que las personas vayan al supermercado no compren menos cosas que antes. Uno podría creer que sí, que el incremento de los salarios ha estado por encima de la inflación. Después de todo, la ciudad de Nueva York es una de las más ricas del mundo. Sin embargo, esto no es lo que ha pasado. Aquí están los ingresos reales, es decir, los salarios descontando el efecto de la inflación, para 4 ciudades de los Estados Unidos: Los Ángeles, Filadelfia, Chicago y la ciudad de Nueva York. Cuando la curva se encuentra por encima del 0, significa que los salarios incrementaron por encima de la inflación, y si está por debajo, la inflación fue mayor que el aumento de los salarios. Podemos ver cómo la curva naranja, que corresponde a la ciudad de Nueva York, estuvo siempre por debajo del 0 en 2023, es decir, que los ingresos reales cayeron durante todo el año, e incluso fue la ciudad donde más cayeron. Es como si la vida en Nueva York se pusiera más difícil para el ciudadano promedio. Parece ser que la ciudad ya no ofrece las mismas oportunidades y beneficios que antes, y eso tarde o temprano terminará expulsando a la clase media. Hablemos ahora de los alquileres. ¿Te has puesto a buscar un lugar barato para cumplir tu sueño de vivir en la ciudad de Nueva York? Seguramente te será misión imposible. Esta imagen nos muestra el precio promedio de los alquileres. De valer menos de $2,000 en diciembre de 2021, lograron incrementarse un 33%, hasta alcanzar casi los $4,000 a finales del 2023. Esto significa que una persona que decide irse a vivir a la ciudad de Nueva York ahora mismo, por lo menos gastará casi $8,000 por alquilar un piso durante un año. Ahora, ¿qué pasa cuando analizamos el precio de los alquileres en otras ciudades? Bueno, resulta que en diciembre de 2023, el alquiler promedio para todo tipo de propiedades, ya fuese una casa o un apartamento, en Nueva York era de $3,995, es decir, un 10% más alto que el promedio nacional. Así que si estás pensando en mudarte a Nueva York, prepárate para gastar todos tus ahorros. Muchos ciudadanos de Nueva York han decidido irse a vivir a otro lugar más barato, pero mantener su mismo trabajo.
Gracias al aumento del trabajo remoto, los expertos apuntan a que ahora la gente puede abandonar la Gran Manzana sin que su cuenta bancaria sufra mucho, ya que podrán mantener un buen sueldo, pero tendrán menos gastos en otra ciudad. Muchas empresas tienen ahora un enfoque más flexible, especialmente después del caótico 2020, donde las personas debieron permanecer encerradas por el COVID. Es decir, que han cambiado las reglas del juego y la gente tiene la libertad de trabajar desde casi cualquier lugar, ya sea en la oficina de la compañía o desde alguna habitación de su casa. Pero esto no es todo, todavía hace falta hablar del transporte. Si algo sabemos es que el transporte y el tráfico en Nueva York son un espectáculo por sí mismos. Puede que resulte un poco estresante, pero también forma parte del encanto de vivir en esta ciudad. ¿Por qué hay tantos coches en Nueva York? La respuesta es simple, y ya la vimos. Los alquileres de departamentos y casas están por las nubes. Cuanto más te acercas a las partes más populares de la ciudad de Nueva York, los precios para vivir suben mucho más. Entonces, lo único que queda es vivir un poco más lejos del centro y recurrir al transporte para ir al trabajo o a otros lugares. Pero lamentablemente esto también puede ser un problema y se debe a la contaminación. En Nueva York, la contaminación del aire ha sido siempre un tema de debate. Con tanta gente, coches y fábricas echando tóxicos al aire, no solo afecta a la salud de las personas, sino que también contribuye al calentamiento global. En 2022, en la ciudad de Nueva York, se comenzó a sancionar a los conductores de coches ruidosos con multas que podían llegar a más de $2,000, ya que las autoridades consideraban que el exceso de ruido afectaba a la salud de la gente. Ya en diciembre de 2023, la Autoridad Metropolitana del Transporte, que es una agencia gubernamental de temas de transporte público de Nueva York, aprobó que a los conductores que condujesen en Manhattan, el distrito más poblado de Nueva York, se les cobraría una tarifa por congestión. La idea es lograr que la gente utilice menos sus coches o no tome taxis, y de esta manera se evitará contaminar el medio ambiente. La situación de la clase media en Nueva York se ha vuelto aún más preocupante debido a la falta de oportunidades laborales. A medida que las empresas se han trasladado a otras ciudades más baratas, muchos neoyorquinos han perdido sus empleos y se han enfrentado a dificultades para encontrar trabajo en su campo. Esto ha llevado a un aumento en la tasa de desempleo, especialmente entre los trabajadores de ingresos medios. Además, el costo de la educación en Nueva York también ha contribuido a la disminución de la clase media. Las universidades y colegios de la ciudad son conocidos por tener matrículas elevadas, lo que ha llevado a que muchas familias no puedan permitirse pagar la educación superior para sus hijos. Esto limita las oportunidades de ascenso social y perpetúa la brecha entre los ricos y los pobres. Otro factor que ha empeorado la situación es la falta de vivienda asequible. El aumento de los alquileres y los precios de la vivienda ha llevado a que muchas familias de clase media se vean obligadas a abandonar la ciudad en busca de opciones más económicas. Esto ha llevado a un éxodo de la clase media, lo que a su vez ha afectado negativamente a la economía local y ha aumentado la desigualdad. El aumento de los alquileres y el costo de la vivienda no solo ha llevado a la clase media a buscar opciones más económicas fuera de la ciudad de Nueva York, sino que también ha generado un aumento en la población sin hogar. Según datos recientes, el número de personas sin hogar en la ciudad ha aumentado en un 23% en los últimos 2 años. Esta situación es especialmente preocupante, ya que la falta de vivienda adecuada afecta negativamente la calidad de vida y aumenta la desigualdad social. Además, la falta de acceso a servicios básicos también ha golpeado a la clase media en Nueva York. Por ejemplo, el costo de la atención médica y los seguros de salud ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que dificulta el acceso a servicios de calidad para aquellos que no pueden permitirse pagar altas primas. Esto es especialmente problemático en un contexto de pandemia, donde la atención médica es fundamental. El aumento de los gastos médicos y los seguros de salud ha llevado a que un número significativo de personas de clase media en Nueva York no puedan acceder a atención médica de calidad. Esto ha llevado a un aumento en la desigualdad de acceso a servicios de salud y ha generado un impacto negativo en la calidad de vida de la clase media.
Además, la falta de empleo en sectores clave ha afectado especialmente a la clase media. Muchas empresas han cerrado o se han trasladado a otras ciudades más baratas, lo que ha dejado a muchos neoyorquinos sin trabajo y enfrentándose a dificultades para encontrar empleo en su campo. Esto ha contribuido a un aumento en la tasa de desempleo y ha generado una mayor precariedad económica. En cuanto a la educación, el alto costo de la matrícula universitaria en Nueva York ha limitado las oportunidades de ascenso social para muchas familias de clase media. Muchos jóvenes talentosos y con potencial se ven obligados a renunciar a la educación superior debido a las altas tarifas, lo que perpetúa la brecha entre los ricos y los pobres y dificulta la movilidad social. La falta de acceso a vivienda asequible en la ciudad de Nueva York ha sido uno de los mayores desafíos para la clase media. Los alquileres exorbitantes y los altos precios de la vivienda han hecho que muchas familias de ingresos medios no puedan permitirse vivir en la ciudad. Como resultado, la clase media se ha visto obligada a buscar opciones más económicas fuera de la ciudad, lo que ha contribuido a un éxodo masivo. Además, el costo de transporte en la ciudad también ha afectado significativamente a la clase media. El transporte público, si bien es ampliamente utilizado en la ciudad, sigue siendo costoso para muchos. Los peajes, los boletos de metro y los impuestos sobre la gasolina han aumentado en los últimos años, lo que ha hecho que sea aún más difícil para la clase media mantener su estilo de vida en la ciudad. Por otro lado, la falta de acceso a servicios básicos como la atención médica ha sido otro factor que ha afectado a la clase media. Los altos costos de los seguros de salud y la atención médica han hecho que muchas familias de ingresos medios no puedan acceder a servicios de calidad. Esto ha llevado a un aumento en la desigualdad en términos de acceso a la atención médica y ha tenido un impacto negativo en la salud y el bienestar de la clase media. La falta de acceso a servicios básicos también ha afectado a la clase media en Nueva York. Por ejemplo, el costo de la atención médica y los seguros de salud ha aumentado significativamente en los últimos años, lo que dificulta el acceso a servicios de calidad para aquellos que no pueden permitirse pagar altas primas. Esto es especialmente problemático en un contexto de pandemia, donde la atención médica es fundamental. Además, la falta de empleo en sectores clave ha afectado especialmente a la clase media. Muchas empresas han cerrado o se han trasladado a otras ciudades más baratas, lo que ha dejado a muchos neoyorquinos sin trabajo y enfrentándose a dificultades para encontrar empleo en su campo. Esto ha contribuido a un aumento en la tasa de desempleo y ha generado una mayor precariedad económica. En cuanto a la educación, el alto costo de la matrícula universitaria en Nueva York ha limitado las oportunidades de ascenso social para muchas familias de clase media. Muchos jóvenes talentosos y con potencial se ven obligados a renunciar a la educación superior debido a las altas tarifas, lo que perpetúa la brecha entre los ricos y los pobres y dificulta la movilidad social. La falta de acceso a vivienda asequible en la ciudad de Nueva York ha sido uno de los mayores desafíos para la clase media. Los alquileres exorbitantes y los altos precios de la vivienda han hecho que muchas familias de ingresos medios no puedan permitirse vivir en la ciudad. Como resultado, la clase media se ha visto obligada a buscar opciones más económicas fuera de la ciudad, lo que ha contribuido a un éxodo masivo. Además, el costo de transporte en la ciudad también ha afectado significativamente a la clase media. El transporte público, si bien es ampliamente utilizado en la ciudad, sigue siendo costoso para muchos. La situación de la clase media en la ciudad de Nueva York es preocupante. El alto costo de vida, el aumento de los alquileres y el costo de la vivienda, la falta de oportunidades laborales y el acceso limitado a servicios básicos han llevado a un éxodo masivo de la clase media. Muchas familias de ingresos medios no pueden permitirse vivir en la ciudad y se ven obligadas a buscar opciones más económicas en otros lugares. Además, el alto costo de la educación y el transporte también han contribuido a la disminución de la clase media. Esta situación ha generado un aumento en la desigualdad social y ha dificultado la movilidad social. Es necesario tomar medidas para abordar estos problemas y garantizar un futuro sostenible para la clase media en Nueva York.